a lo que es la presencialidad. ¿Bien? ¿Alguna duda? Bueno. Entiendo. Hola, profe, discúlpeme, recién entró. ¿Qué estaba diciendo del parcial? ¿Quién habla? A ver. Luisina Casanova, porque yo no fue presencial. Sí, hola. Hola, bueno, a ver, el examen es presencial, ¿sí? Puede que alguno sea factor de riesgo. Sé que hay una de las chicas que está embarazada, bueno, sé que hay 2 o 3 que son factores de riesgo. Sí, yo estoy embarazada, por eso. Está muy bien, vos vas a presentar una declaración jurada. Esto más que nada lo hacemos no porque dudemos que son factores de riesgo, sino para mantener la equidad en la participación, y va a ser en el mismo horario, nada más que va a ser con cámara abierta. Esto se los voy anticipando para que sepan que deben tener buena buena conectividad, perdón, y cámara abierta y micrófono abierto. Vamos a estar todos en simultáneo, casi todo el cuerpo docente, porque imagínense que vamos a tener que estar en más de un aula, así que va a ser a cámara abierta los que son factor de riesgo y el resto presencial seguramente en más de un aula, respetando los protocolos. Vamos a hacer el listado para el QR, con el distanciamiento, barbijo, todo lo necesario, pero con esa modalidad. ¿Sí? Sí, listo, perfecto, gracias. Y no va a ser a través del entorno que van a hacer el parcial, sino que a los que estén virtuales, y esto lo digo ¿por qué? Porque es una modalidad distinta, le vamos a dictar las preguntas a quienes estén en el entorno virtual, lo van a escribir y van a subir esa hoja como si estuvieran presencial. No es que van a estar solos en el entorno, vamos a estar casi así en simultáneo, pero sin estar presentes. ¿Queda claro? Esto es más que nada para que todos tengan la misma oportunidad, y si logramos hacer todos presenciales, que accedan a esto de, más que nada, el tema de la promoción con 6 o más 6 en el primer parcial y en el segundo. Lo hacemos más por ustedes que por nosotros, y además porque hay que empezar a retomar el ejercicio. Esto es al día de hoy y nosotros seguimos como si esto va a seguir de esta manera. Si tenemos que retroceder, por supuesto las reglas van a cambiar en función de lo que suceda con esta pandemia, ¿sí? Pero mientras tanto, acorde a lo que les dijimos cuando comenzamos, vamos a atender a que ustedes, bajo todos los protocolos, vuelvan dentro de las posibilidades a la presencialidad. ¿Bien? Bueno, dicho esto, siempre digo, esto no sé si lo aclaramos, el examen es teoría y práctica. Tienen que aprender a administrar el tiempo, quizás hay algún recursante, pero si no lo hay y son todos nuevos, para que lo tengan en cuenta, administrar el tiempo, va a ser el 3 de mayo, tienen otro encuentro, pero yo por las dudas se los aclaro, administrar el tiempo entre hacer teoría y práctica, porque si desaprueban alguna de las dos, desaprueban el examen, ¿sí? Cuando digo administrar el tiempo es hacer algo de teoría, algo de práctica, y luego complementar en el tiempo que se les da. ¿Bien? Bueno, dicho esto, si no hay más dudas, comenzamos con la clase. Chicos, la clase de hoy, lo que vamos a ver hoy es el proceso de auditoría, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es ver todo el proceso desde que empieza hasta que termina, ¿sí? Cuando hablamos de que empieza hasta que termina, van a ver que vamos a ir mechando a lo largo de todo ese proceso muchas cosas de las que se vieron sueltas en las diferentes unidades, ¿sí? Esto sería como la integralidad de todo el proceso de auditoría. Si tienen alguna duda o algún tema les queda fuera que yo no se los nombre durante el proceso, abren el micrófono y me lo consultan, ¿sí? Más que nada porque les comparto pantalla. Solamente les voy a compartir pantalla porque ya tienen las filminas subidas y para seguir un orden, no porque este sea el orden, es una ayuda a memoria. Bueno, comenzamos. El proceso de auditoría. Ustedes saben, y esto lo hablamos en una de las primeras clases, el proceso, cuando llamamos proceso, decimos que es un conjunto de etapas, un conjunto de pasos que
si son llevados a cabo de acuerdo a lo determinado, se logra un objetivo que en principio es el deseado, ¿sí? En este caso, el proceso de auditoría son todos los pasos que nos van a permitir, como auditores, reunir esos elementos que hablamos, ¿vieron?, de juicio válidos y suficientes, que nos van a permitir emitir una opinión sobre si esa información que está contenida en los estados contables presenta o no razonablemente esa información con el censor, que si estamos hablando de una auditoría externa de estados contables, serían las normas contables profesionales o legales de acuerdo a la auditoría que estemos haciendo. Bien, las etapas del proceso de auditoría, como las hablamos ya en algún momento con ustedes, son actividades previas o conocimiento amplio del ente. Lo van a encontrar en la bibliografía de distintas maneras. Yo ahora cuando se las explique van a ver que el nombre no varía, sino el espíritu de lo que se hace en esta etapa. Luego vamos a planificar la labor, luego la vamos a ejecutar y vamos a concluir qué pasó a lo largo de esas etapas, ¿sí? Este proceso lo vamos a llevar a cabo para recabar evidencias, como dijimos la otra clase, para que nos respalden las afirmaciones que están contenidas en los estados contables, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos haciendo auditoría externa de estados contables. Cuando hablamos de afirmaciones de la empresa o sobre el patrimonio de las transacciones, chicos, es la información que está contenida en los estados contables, ¿sí? Y la que no está contenida en los estados contables, que está en alguna nota o en algún anexo, nos da valor agregado a esa afirmación. Para nosotros eso es algo que ya está dicho, ¿sí? Y es lo que vamos a someter al proceso de auditoría para ver si esa afirmación condice o no con lo que dice la normativa que está haciendo de censor en este proceso de auditoría. Estas afirmaciones, como les decía, son las que componen la información contable y se refieren tanto a la veracidad como a la validez, la integridad o integralidad de la misma, la evaluación o la exposición de esas operaciones, que por supuesto concluyen en estos saldos que están contenidos en la batería de estados contables que se ponen sujetos a auditoría. Siempre estamos hablando de la auditoría de estados contables integral, ¿sí? Ustedes ya cuando lean la RT 37 van a ver que pueden hacer una auditoría parcial o solo de un estado. Acá estamos hablando de la máxima auditoría externa de los estados contables, donde además de tener todos los estados contables básicos, tenemos a la información complementaria como objeto de la auditoría. Nosotros siempre en la cátedra damos esta auditoría o enseñamos este proceso porque es como el que abarca todo. Una vez que sabemos hacer esto, por supuesto después lo podemos hacer parte, nos pueden contratar solo para alguna de las actividades, pero no va a ser más que cortar el pedacito del proceso que ya conocen. ¿Bien? Por supuesto, estas afirmaciones van a ser el objeto de la auditoría, ¿sí? Lo que va a verificar el auditor. Obviamente, cuando nosotros decimos que lo va a verificar, ya tuvo que haber tenido en cuenta esto que hablamos, que es el enfoque, el control interno, cómo funciona el mismo, si voy a confiar o no en ese control, los riesgos que tenga propios de la organización o de ese sistema de control, más el riesgo que yo quiera asumir como auditor. Esto nos va a determinar las pruebas o los procedimientos y, por supuesto, en esta parte es donde se van a aplicar esta selectividad para determinar el enfoque. Bien, esto ya lo vimos, por eso es que lo voy a saltear. Sí me voy a detener acá en las afirmaciones. Vieron que yo les decía que una de las preguntas que nos tenemos que responder al momento de hacer la validación de las afirmaciones es: ¿todo lo que existe, la existencia, lo registrado, es real? Digo, ¿esos activos y pasivos registrados al cierre están? ¿Los puedo ver? ¿Los puedo a través de un procedimiento verificar su existencia? Segundo, ¿son propiedad de la organización? ¿Sí? ¿Tengo capacidad de decidir, disponer y controlar los mismos en términos legales? Y tercero, si todo lo real, eso que hablábamos en la existencia, está registrado. Digo, si todo lo que debería estar registrado lo está. Si no hay omisiones, si no hay saltos en la numeración o en la facturación, digo, existen, son propiedad del ente y todo lo que debería estar registrado está. ¿Bien? Esto es
las evidencias que nos vamos a llevar de cada uno de los procedimientos. Y por supuesto, saber si están evaluados correctamente y si están expuestos correctamente, ¿sí? Cuando decimos algo está evaluado correctamente, es de acuerdo a los criterios contables o las normas contables aplicadas o normativa legal aplicable en esos casos en los que además de la contable tengamos de tener de acuerdo en cuenta la legal, ¿sí? Bien evaluados y bien expuestos de acuerdo a la normativa. Esas son como las 5 preguntas que nos vamos a hacer al momento de recabar información o formarme un juicio válido y suficiente sobre cada una de las afirmaciones contenidas en estos estados contables. Bien, como les dije, estas son las 4 etapas. Vamos a empezar por la primera. La primera, como les dije, puede ser una planificación preliminar, el conocimiento amplio del ente, negocio, chicos, todos sinónimos. Lo que yo voy a hacer básicamente en esta etapa es, ustedes imagínense que son contadores públicos y los contratan o les dicen si podemos llevar adelante una auditoría de la organización. Entonces, yo, para saber si puedo llevar adelante o no esa auditoría, tengo que conocer cuál es la actividad del ente, cómo es su organización, cómo es su estructura comercial, cuál es el posicionamiento, cuál es su forma jurídica. Yo tengo que conocer a qué se dedica la organización, porque ustedes, no sé si recuerdan cuando tuvieron la clase de contratos, que yo luego en el contrato, si decido hacer esta auditoría, tengo que hacer el cálculo de lo que son los honorarios y en función si tengo que contratar o no un experto, va a influir en el honorario, si tiene una amplia dispersión geográfica la organización o más de una sucursal. Ustedes ya saben que cuando yo hago algún tipo de procedimientos, como puede ser el arqueo de fondos, ya lo van a ver más adelante, tiene que ser en simultáneo, bueno, yo voy a necesitar más recursos para poder dar respuesta a esa simultaneidad. Y lo que voy a ir haciendo, voy a ir conversando con el personal, voy a hacer una revisión de la documentación para ir comprendiendo ese marco regulatorio que tiene la organización, ¿sí? Todo esto, como su nombre lo dice, estoy conociendo el ente, ¿sí? Fundamental en esta etapa, y porque ya lo vieron cuando vimos responsabilidad, digo, ¿cómo obtiene sus ingresos? ¿Cómo se financia? Porque yo conociendo cómo obtiene sus ingresos, cuando sus ingresos provienen de una actividad diferente a la normal o habitual, ustedes saben que yo tengo que estar atento por la ley de lavado de activos. Digo, en este momento es como que me forme un amplio juicio de lo que es la organización. ¿Sí? Hago todo el relevamiento que quiera, lo hago en esta situación. Yo voy a poder leer el estatuto, las actas de directorio, voy a ver los organigramas, por supuesto me voy a formar un juicio bastante general de cómo funciona esta organización. Por supuesto que si es una primera auditoría, voy a tener que, ustedes imagínense que si hago una primera auditoría, yo no la conozco a la organización. Es este ejemplo que yo les voy a, les estoy dando. Cuando uno ya la auditoría es normal y habitual, por supuesto que ya conoce a la organización, ya sabe de qué se trata, y quizás esta etapa, que es la del conocimiento amplio del ente, si bien hay que revisarla año tras año, es como que ya está acomodada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esta primera auditoría, es cuando ustedes tienen que recabar más datos por todo esto que yo les contaba, por los honorarios, van a tener que saber la solicitud de acceso y copia de la documentación o cómo funciona el sistema, qué tipo de sistema informático usan para saber si lo conocen o si ustedes como auditores o algunos de su equipo va a necesitar una capacitación previa, quizás, para luego poder obtener la información. Entonces ustedes me podrán decir, bueno, pero también podemos pedir esos reportes que nos sean dados desde la organización. También se puede pautar eso dentro del contrato, pero siempre lo ideal es para manejar nuestros tiempos y para poder organizar nuestro trabajo, es tener el acceso a los sistemas para poder bajar nosotros los reportes y poder hacer trazabilidad.
Lo que se hace en estos casos, en una primera auditoría, más que nada, es determinar si nos van a dar el acceso a esa información, porque si nos van a dar siempre un perfil que es de consulta, claramente. Nosotros como auditores no vamos a poder modificar nada, solamente vamos a poder ir haciendo el caminito o la trazabilidad de las operaciones, bajar reportes. Si eso es que sí, obviamente nos allana un camino. Si no vamos a tener el acceso, obviamente va a ser otro tipo de auditoría y lo voy a tener que tener en cuenta antes de la firma del contrato para dejarlo documentado y que cuando los plazos corran no sea pura y exclusivamente por nuestra responsabilidad, sino es porque no tenemos a disposición el insumo, ¿sí? Hoy, chicos, con todos los sistemas, con toda la sistematización, claramente no sucede, ¿no? No sucede porque todos tienen todos tienen un sistema que soporta las transacciones y básicamente el acceso que te dan es casi el mismo que tiene cualquiera que pueda consultar. Obviamente siempre digo lo mismo. Nosotros tenemos que tener la integralidad de la información. Si nosotros tenemos accesos parciales o reportes parciales, nos perdemos una parte del proceso y luego tenemos que confiar en lo que alguno de los miembros de la organización nos digan y ahí ya empiezan a correr otro tipo de responsabilidades, ¿sí? Y luego de esta etapa viene la etapa de planificación, ¿sí? Como para que ustedes tengan una idea, acá, denme un minuto, hay una planificación que vendría a ser como más general y una que es más específica. Al momento que entramos en la planificación, yo previamente a esto, que lo van a encontrar en alguna bibliografía, hay como una pequeña etapa intermedia, ¿sí? Que esto sucede en las primeras auditorías, que es donde se firma el contrato. Yo digo, bueno, listo, sí, ya conocí a la organización, sea lo que se dedica a todo, firmo el contrato. Desde que firmamos el contrato, empiezan a correr los plazos, ¿sí? Al momento que empezamos a planificar es porque el contrato ya está firmado, ya empiezan a... nos empezamos a ordenar para poder empezar a juntar esas evidencias o formarnos ese juicio válido y suficiente. En la general, lo que vamos a determinar no es más ni menos que el enfoque, ¿sí? Acá vamos a decir, bueno, en esta oportunidad voy a aplicar este procedimiento con este alcance y esta va a ser la naturaleza del procedimiento, ¿sí? Voy a determinar la significatividad de las afirmaciones para la etapa específica ya poder decir cuáles son las pruebas que vamos a aplicar en cada una de esas afirmaciones, ¿sí? En función de los objetivos que nos planteemos, es los procedimientos y obviamente es lo que hablábamos cuando hablábamos de riesgo. Si tenemos riesgos que son inherentes o asociados a un rubro, por supuesto, ese rubro se va a llevar una mayor cantidad de procedimientos que los otros que no tienen un riesgo asociado. Si bien todos los rubros los vamos a auditar, es como que seguramente vamos a necesitar más pruebas para algunos que tengan un mayor riesgo. Como para que lo visualicen, esto no hay una manera de hacerlo. Pero lo que se suele hacer en auditoría es determinar como si fuese un mapa de riesgo, o no sé si alguna vez lo vieron, o un tablero, donde se ponen todos los rubros y se va marcando el riesgo asociado para que nos quede tipo un semáforo de aquellos que no tienen un riesgo asociado, verlo en verde, en amarillo o en rojo, para que visualmente cuando hacemos este programa de planificación nos sea más fácil la determinación de estas pruebas. ¿Me siguen? Esto sería, estamos siempre dentro de la etapa de planificación, ¿sí? Siempre en esta etapa, que la podemos separar en dos, una que es la evaluación de los riesgos más el control interno más la expertise para caer en lo que es el programa, en la específica que es el programa de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? La solemos separar porque ustedes seguramente cuando vieron papeles de trabajo, vieron que hay un legajo o un archivo que es permanente y el otro que es transitorio. Seguramente toda esa evaluación del riesgo, si nada cambió en la organización, va a ser medio constante a lo largo de los años. Y la específica, por supuesto, va a ser del año corriente en función de las afirmaciones de esos estados que están sujetos a análisis. Se puede hacer todas juntas, se puede separar. Nosotros
lo que le hacemos es contar cómo por ahí lo hacemos en la práctica y más que nada la separación se hace cuando es la primera auditoría. Luego esto se deja de usar porque uno ya es como que si nada cambió, se supone que si no lanzaron un nuevo producto, si no entraron en un nuevo mercado, si no se cayeron los competidores, si seguimos estando con los mismos proveedores, nada del riesgo debería, hablo del riesgo inherente, ¿no? Debería haberse modificado, motivo por el cual esta revisión se hace como muy rápida o esta etapa se hace como más rápida. En cuanto a, que esto no los quiero atosigar porque lo tienen dentro de las filminas que tienen cargadas, que es un poco lo que les contaba recién. Esto del presupuesto de las tareas y los recursos es un poco lo que se amplía, lo que vieron en la clase de contratos, ¿sí? Siempre es lo que hay que tener en cuenta al momento del cálculo de los costos para llevar a cabo la auditoría, ¿sí? Esto seguimos, están los recursos materiales y los recursos humanos. Quiero entrar en esta etapa que es la etapa de la etapa de ejecución. Como en todo proceso, chicos, digo, conozco lo que voy a hacer. Luego planifico cómo hacerlo en función de lo que conocí. Luego eso que planifiqué lo tengo que ejecutar, lo tengo que llevar a la práctica, lo tengo que analizar en campo, como quien dice, ¿sí? El objetivo de esta etapa, chicos, es obtener, obviamente, suficiente evidencia para satisfacer los objetivos que tiene la auditoría, ¿sí? Obviamente, acá lo que hago prácticamente es la aplicación de esos procedimientos, o como ustedes los conocen también, pruebas. Hago el procedimiento y recabo la evidencia, la vuelco en el papel de trabajo, que ya lo hicieron ustedes, y en esta etapa, cuando empiezo rubro por rubro a ejecutar el procedimiento, seguramente es donde estaré aplicando estos métodos selectivos que aprendimos, ¿sí? Con esto es, en la etapa anterior, antes de firmar el contrato, yo veo todo lo que vi en las primeras unidades, analizo mi responsabilidad antes de firmar el contrato, firmo el contrato, antes de la firma del contrato. Otra de las cosas que tengo que relevar es si no tengo ningún causal de falta de independencia contemplada en la normativa, porque si existe este causal no voy a poder tomar la auditoría. Una vez que relevo todo eso conocido, firmo el contrato. ¿Sí? Una vez que firmo el contrato, empiezo a hacer la labor de auditoría en la segunda etapa y empiezo a planificar. Y ahí entra lo que ya conocen como, cuando vieron el relevamiento del control interno, voy a relevar los riesgos que también vieron para canalizar en lo que es el enfoque que también lo vieron, ¿sí? Y ahí aplicar o planificar las pruebas o los procedimientos. En esta etapa ya hicimos todo eso. Ahora empezamos a aplicar los procedimientos, ¿bien? O que les va a pasar que en la planificación determinaron hacer algunos procedimientos que ustedes se acuerdan, que los repasamos cuando leíamos la RT37, que nos da un listado de procedimientos y que siempre aclaramos que son los mínimos a aplicar, ¿sí? No puedo decir que no me pude formar juicio y ni siquiera apliqué los básicos, pero sí puedo cambiarlos, porque por alguna razón no los puedo aplicar, los puedo cambiar por otros, ¿sí? No es que es obligatorio aplicar eso es la base. De ahí para arriba pueden modificarlos, cambiarlos, agregar, hacer lo que quieran. Y este es el momento, ¿sí? Lo que hacemos acá entonces es aplicar los procedimientos que ya estaban contenidos o planificados en el programa de trabajo. Empezamos a recabar esos elementos de juicio, todas esas evidencias, y les empezamos a volcar en los papeles de trabajo. Por supuesto, acá hay muchas reuniones con el personal, no solo con el personal de la organización, sino con el equipo auditor. Porque ustedes, cuando hacen la planificación, hay alguien que va a llevar a cabo el procedimiento, hay alguien que lo va a volcar, por supuesto, en los papeles de trabajo, y esa tarea que hizo ese integrante del equipo va a ser para él el producto final y para otro integrante el producto inicial, ¿sí? Entonces digo,
a qué fecha, con qué corte, quién valida, quién releva. Eso en auditoría, que cuando vieron papeles de trabajo lo habrán visto, tilde de chequeado, chequeado por quién sigue el procedimiento. Eso obviamente necesita una serie de reuniones para supervisar, ir viendo la tarea que va realizando el equipo. ¿Por qué? Porque en la ejecución también es el momento de replanificar. Si sucede que mandamos una circularización y nos contesta un 5%, que mandando una segunda nos contesta un 15%, es la oportunidad de tomar la decisión de agregar un procedimiento alternativo que lo refuerce porque no me está dando las evidencias necesarias, ¿sí? Entonces, ahí lo que hacemos es establecer esto que nos va quedando pendiente para quien que retoma, cree un nuevo procedimiento, diseñe, aunque no esté planificado, y marque esta replanificación, los motivos y demás. Todo esto lo hacemos y lo documentamos en los papeles de trabajo porque uno de los objetivos, cuando vieron papeles de trabajo, ustedes saben que sirve de trazabilidad de la labor de auditoría realizada. Entonces ustedes después, cuando plasman en el informe de auditoría una conclusión arribada por una consecución de procedimientos aplicados, después tenemos que ir a los papeles de trabajo para saber qué sucedió. Esto es como la vida, chicos. Uno lo hace en julio y cuando llega quizás en enero, no recuerda el por qué hizo y la trazabilidad la brinda esos papeles de trabajo. ¿Bien? Entonces acá tenemos que ir documentando todo lo que vamos haciendo lo vamos documentando. No solo el equipo de trabajo, sino también quien controla para ir viendo los pendientes, para reasignar tareas, para reasignar horarios. Digo, hay muchas actividades que se hacen al aire libre, si llueve las tenemos que reprogramar y quizás se nos superponen con otra, ¿sí? Acá ejecutamos y es todo el tiempo que tenemos para aplicar esos procedimientos para juntar esa evidencia que necesitamos. Porque cuando esta etapa termina o cuando esta etapa concluye, ya no puedo seguir haciendo procedimientos, ya tiene que empezar a decantar esa información de esas pruebas que realizamos porque ya tenemos que empezar a inferir la conclusión, ¿sí? Entonces, es muy difícil y si alguna vez son auditores, les va a ser muy difícil y solamente se los da la experiencia en la labor de auditoría. ¿Hasta cuándo seguir aplicando pruebas, sí? Porque vieron que hablamos de válidas y suficientes. Válidas es porque ya estuvieron como documentadas. Y suficientes, no hago más procedimientos. Con esto concluyo que está bien o que está mal. Pero digo, hacer ese corte o ese quiebre se los va a dar la experiencia, porque siempre digo, es como cuando estudiamos para un final. Sé todo y siempre podríamos estudiar y saber un poquito más. Pero a veces el determinante es el tiempo, en otros casos el determinante es la historia anterior que les dice cuáles son los más importantes. La otra es, no queda otra, me voy con esto y asumo un riesgo que es desaprobar en la mesa. Esto es lo mismo, chicos. Desaprobar es tener alguna responsabilidad o no ver algo que deberíamos haber visto si aplicábamos más procedimientos, pero eso se los va a dar la experiencia y también la experiencia como auditor, digo, ¿no? A medida que hagan más auditorías, ustedes ya van viendo a simple vista, cuando hacen algunas pruebas, van detectando que algo no está bien o que algo al menos rompe con el parámetro normal y habitual de la organización, ¿sí? Acá entonces, como le decía, aplicábamos las pruebas, ¿sí? Algunas de las pruebas que vamos a ver, que me voy a detener en 2 o 3, porque esto lo van a ver mucho en la segunda parte y que seguramente ya vieron varias de ellas en la práctica, pero quiero detenerme en algunas, es el cotejo de los estados contables con los registros de la contabilidad, ¿sí? Acá ustedes saben que yo hago la registración y luego esa registración es básico lo que les estoy contando, pero para que me entiendan a lo que quiero arribar. Yo capto o se revela el hecho sustancial en la contabilidad, lo que hago luego es clasificarlo en función si es activo o pasivo con la evidencia o la documentación respaldatoria, luego lo registro, le pongo un valor,
lo registro y luego lo vuelco en los estados resumidos. ¿Por qué? Porque el libro diario me los va a agrupar en los mayores y los mayores me van a dar ese saldo que va a los estados contables. Una manera de ver o de juntar evidencia es decir, hacer la trazabilidad inversa. Digo, tengo el número final, digo cómo lo resumió el mayor, me voy a la registración, me voy a la documentación que dio origen a ese hecho económico. ¿Sí? Cuando hablan de cotejo de los estados contables, tienen que entender el procedimiento. ¿Y por qué les digo que tienen que entender? Para no estudiarlos de memoria, ¿sí? Cuando hablamos de inspecciones oculares, casi que su nombre se lo dice, ¿sí? Cuando vamos y hacemos en presencia un recuento físico. Pero a veces hay otros, esto cuando hablamos de la correlación entre los registros y los comprobantes, me lo suelen decir casi de memoria, y si ustedes analizan cuál es el proceso, las etapas de la contabilidad, surgen claramente, digo, cuando uno revisa los registros, digo, con los comprobantes, ustedes saben que si estamos hablando de factura de venta, yo cuando hago el listado de las facturas de venta, ¿sí? Tiro un listado y debería empezar desde la 1, el 1 de enero del 2021, y hacer el corte, y no debería saltear ningún número, ¿sí? Porque alguna puede estar anulada, pero no debería saltearse. Este es un procedimiento muy simple y que nos da la respuesta de la integralidad. Digo, todo lo que debería estar registrado está, ¿sí? Sí están todas. Si me faltan 4, tendré que ir a buscar. No voy a decir que no cumple el principio de integralidad. Tendré que ir a ver el motivo por el cual no están y si no lo encuentro, ahí sí veré qué hago, ¿sí? Pero son procedimientos simples que ustedes no se los tienen que aprender de memoria, sino retrotraerse a cómo es el proceso contable para poder justificar o encontrar esa evidencia que están buscando, ¿sí? La obtención de confirmaciones de terceras realizada por el auditor, esto sí necesita una explicación adicional porque no es algo normal y habitual que se haga, es muy propio de la labor de auditoría, que es donde yo como auditor le pido a la organización que le mande a un tercero que me devuelva determinada información. A un banco el saldo al 31 del 12, a un cliente cuánto me debe y a un proveedor cuánto le debe la organización. Esa información llega al auditor y eso es una confirmación de ese tercero, ¿sí? Acá sí hay que prestar un poquito más atención y es un procedimiento que se aprende en auditoría, ¿sí? Yo para que vayan las comprobaciones matemáticas, esto no es propio de la auditoría, son, chicos, determinaciones aritméticas de saldo, de transacciones, cosas lógicas que venimos así, que vienen haciendo a lo largo de todos los contenidos mínimos de la carrera. Las verificaciones cruzadas, digo, si hay bienes de uso, sacar por deducción cuántas son las depreciaciones o las afirmaciones, digo, son como muy de cualquier tipo de procedimiento. Cuando hago un examen de un documento es una simple lectura, ¿sí? Preguntarle a funcionarios y a los empleados que me confirmen, me refuten alguna evidencia cuando me falta un pedacito del proceso y que me va a permitir conocer al ente. Hay un montón de procedimientos, como les digo yo, que que son propios de la contabilidad y no son propios de la labor de auditoría, pero que por supuesto recaban evidencia. Más que nada para que las vayan teniendo en cuenta, lo vayan entendiendo, para que cuando les pidamos algún tipo de prueba, no repitan como así como de memoria, sino analicen cómo pueden validar esos saldos, ¿sí? Porque por supuesto, cuando termine esta etapa, que es la de ejecución, que recabaron todos los elementos, viene la etapa donde tienen que concluir, ¿sí? Tienen que hacer una evaluación de todas las evidencias obtenidas durante esta etapa y de los hechos posteriores al cierre, que nos vamos a quedar con eso un poquito más adelante, y ahí se van a analizar todos los hallazgos que tuvimos como en la labor de auditoría, ¿sí? Para poder concluir sobre esa razonabilidad que fue nuestro objeto principal en la labor que iniciamos, ¿sí? Obviamente, nosotros vamos a ir analizando rubro por rubro, pero va a haber un papel de trabajo que seguramente cuando lo vieron, que reúne todas las evidencias de los rubros que nos va a servir de base para la preparación de esa conclusión general, ¿sí?
Lo que vamos a hacer acá en esta etapa es esto, verificar las conclusiones más significativas, evaluar las evidencias por cada una de las afirmaciones, comparar las evidencias con las excepciones reales que se habían planificado, algunas cosas que esperábamos encontrar en función del análisis previo. Pero fundamentalmente lo que vamos a hacer acá, chicos, es elaborar el informe, comunicar y presentar ese informe, ¿sí? Previo a esto, lo que hacemos, esperen que quiero irme acá, así tienen la misma primera que yo. Lo que vamos a hacer nosotros en esta última etapa es emitir el informe. ¿Bien? Cuando emitamos el informe, lo que vamos a hacer es concluir algo, ¿sí? Cuando digo concluir algo, es dar una opinión o dar un dictamen. Acá es muy importante tener en cuenta que siempre el resultado final va a ser un informe. El papel de trabajo de esta última etapa es el informe de auditoría, ¿sí? Ya van a ver en la clase que viene que hay varios tipos de informes. Pero yo lo que les quiero explicar más que nada de esta última etapa, que es de la conclusión, es que antes de hacer el informe, ustedes van a tener la instancia de hablar con la gerencia y de todos esos hallazgos encontrados le van a proponer ajustes, ¿sí? ¿Qué es proponerle ajustes a la gerencia? Proponerle ajustes porque muchas veces en la organización se cometen errores o se cometen omisiones. O esto que hablamos de los hechos posteriores al cierre. Si los hechos posteriores al cierre están dentro de las notas, están dentro de cosas, pero no están dentro de los saldos, y hay una justificación del por qué, porque está avisado en notas, lo vamos a poner en un lado del informe. Si no, le vamos a proponer que hagan ajustes, ¿sí? Cuando decimos que hagan ajustes, que hagan asientos o que reviertan una situación, que ya lo van a ir viendo en la práctica en la segunda etapa, donde vieron que al cierre del ejercicio, les doy un ejemplo cualquiera, un procedimiento es el corte de documentación. Y por ahí suele pasar que te queda en tesorería un cheque, ¿sí? Que no está vencido, pero que no fue presentado al cobro. Entonces nosotros seguramente en ese momento hicimos el asiento donde dijimos, yo ya no le debo a este proveedor porque emití este cheque. Pongo proveedores en el deber y doy salida a este cheque. Cuando voy como auditor y veo que el cheque está ahí, tengo una evidencia clara que ese proveedor no cobró. O sea, que al 31 del 12 le sigo debiendo a ese proveedor. Esa es la realidad. Ahora, yo ese cheque lo tengo en la caja. Lo único que tengo que proponer ahí es un ajuste, que lo revierta a ese asiento, ¿sí? Que diga que ese dinero está en la caja porque la verdad no fue presentado al cobre y está en la cuenta y que le sigo debiendo a ese proveedor. Es cierto, no es un ajuste que algo esté mal. Es algo que la verdad, al 31 del 12, como hago el corte de la documentación, me tiene que quedar reflejando lo más parecido posible en la realidad. Son todos estos ajustes que le voy a proponer a la gerencia. ¿Bien? La gerencia, ¿qué va a hacer? Lo que comparta lo va a corregir, lo va a revertir. ¿Para qué? Para que el saldo al cierre quede correcto, ¿sí? Ustedes vieron que muchas veces trabajamos con los finales y a veces trabajamos con los borradores de los estados. Vieron que hay 4 meses que tiene la organización para presentar esos estados. Y hay hechos que son posteriores, que se van dando en ese transcurso, que tienen implicancia en el ejercicio anterior y que, por supuesto, deben estar contenidos ante el cierre de esos balances. ¿Está? En notas, en algún anexo a pie del anexo, pero tienen que estar en la información complementaria. ¿Aceptan estos ajustes? Bien, mi informe va a ser un informe con determinadas características. Si no aceptan estos ajustes, nosotros vamos a tener ahí que evaluar si estos desvíos o estas cuestiones son o no son significativas, ¿sí? Si son significativas quiere decir, y esto se los explico claramente para que tengan el insumo para la clase de informes, es casi como el tema más importante de la auditoría del tema de informe. Si es significativa, ¿qué quiere decir? Que según el auditor está por encima de esos márgenes de tolerancia que dijimos al principio que íbamos a tener ante un desvío entre lo que encontramos y lo que dice la normativa. Si lo supera, ya es significativo. ¿Qué
quiere decir que sea significativo. Quiere decir que va a tener un impacto en el patrimonio. Si está por debajo de ese límite, no va a afectar y aquí nada ha pasado. Ya van a ver en la clase que además van a ver si es generalizado, no es generalizado, si es un problema de evaluación, de exposición, que no es un tema que vamos a ver acá. Pero en esa etapa de conclusión es donde yo hago un análisis de toda la evidencia y tengo que tener el poder de resumir, que es otro papel de trabajo que queda en la etapa de conclusión, de todos esos hallazgos, ponderarlos de acuerdo a su significatividad, agruparlos para poder concluir en nuestro dictamen dentro de lo que es el informe de auditoría. ¿Sí? Dicho esto, esta etapa, muchas veces les solemos preguntar cuál es, que nos digan cuál es un papel de trabajo que surge de esta etapa. Y la verdad que es tan obvio el informe que muchas veces no nos pueden decir cuál sería el papel de trabajo. En esta etapa, chicos, el papel de trabajo más importante, por supuesto, es el informe, pero hay un montón de otros papeles de trabajo que ustedes los van a ver en esta instancia cuando hagan las evaluaciones de hechos posteriores al cierre, el papel de trabajo donde hace un resumen de todos los hallazgos detectados durante la labor es otro papel de trabajo, y que les digo que en esta etapa los papeles de trabajo son como los más importantes porque les van a servir de base para dictaminar. Ustedes saben que una vez que dictaminan y el informe es presentado, ya no hay más instancias, ¿sí? Por supuesto, si aparece un hecho posterior al cierre que ustedes no lo tuvieron en cuenta porque lo detectaron luego de haber terminado la labor de auditoría, siempre hay instancias posteriores, ¿sí? Digo, pueden rectificar su informe si el informe ya está presentado, pueden pedirle que hagan ajuste, pueden informarlo. Hay unas instancias que la van a ver en la clase de informe. Pero hay que estar muy atentos porque lo que dejamos plasmado acá casi tiene que ser, en resumido, lo que va a estar en el dictamen del informe del auditor. ¿Sí? Con esto es como que en el proceso de auditoría ven todas las unidades, ¿vieron? Hasta informe, porque informe todavía no lo vieron, pero ven todas las unidades hasta acá relevadas, ¿sí? Para luego en la segunda etapa poder aplicar este procedimiento, que hoy se los cuento así con mis palabras, para poder aplicar el procedimiento en cada uno de las afirmaciones o rubros de los estados contables. ¿Bien? Cuéntenme ustedes ahora. ¿Les queda claro? ¿Tienen dudas? ¿Cómo lo ven al proceso? ¿Ya lo habían leído? ¿De dónde lo leyeron? Ustedes, si lo leen de la RT37, la RT37 se lo desglosa, pero también, en resumidas cuentas, se pueden agrupar en estas 4 con etapas intermedias, pero el espíritu de cada una de las etapas deberían ser estas que consensuamos en la cátedra para transmitir. Cuéntenme, ¿qué dudas tienen? ¿Preguntas? Ustedes vieron que son como 60 filminas, chicos. Ustedes las tienen que leer todas. Yo lo único que les hago en la clase, porque vieron que no podemos estar tanto frente a pantalla, pero es un resumen y se los cuento prácticamente cómo es el proceso. Obviamente todo esto hay que profundizarlo, hay que estudiarse las pruebas, tienen que tener muy claro lo que es el enfoque, tienen que saber de qué hablamos cuando concluimos, digo, con la otra clase que es un informe. Tienen que tener muy claro lo que es el muestreo, cómo entran los papeles de trabajo y sus objetivos, cómo analizan esta falta o no de independencia, si están dentro de los causales. Acá es como que meten todo lo aprendido en esta primera etapa. ¿Queda claro eso? Sí, profe. ¿Sí? ¿Algo en que quieran que profundicemos? Obviamente esta clase es una clase medio resumen de lo que es el proceso. Ustedes la fueron viendo durante toda la materia. Lo que necesito es que
profundicen. Esto que yo les hablo en 50 minutos no es la clase, ustedes lo tienen claro, ¿no? Tienen que ir a reforzar con la bibliografía, pero no porque tienen que saber mucho más. Si ustedes con lo que yo les digo, ustedes entienden cómo es el proceso y lo pueden aplicar, perfecto, ¿sí? El tema es que por ahí tienen que leer para que decante algún concepto y puedan entender cómo se llevaría esto en la práctica. ¿Mm? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, o soy muy clara yo, o ustedes ya estudiaron todo, o no sé, o lo vamos viendo, no importa. Nada, chicos, quedamos a disposición. Creo que nos fueron preguntando algunas cosas, no sé si alguno escribió algo que no les fue respondido, yo creo que respondí todos los mails, pero hubo un día que no nos anduvo la plataforma y no sé si contestamos todos los mensajes. ¿Alguno tuvo alguna duda previa que no fue respondida por alguno de los chicos de la cátedra? ¿O por mí o por quien sea? ¿No? Bueno. Bueno, nada, chicos. Nos vemos presencialmente y nos vamos a conocer el lunes 3 de mayo, si Dios quiere. Les voy a ver la cara porque ahora con cámaras apagadas no. Y recuerden que los que rinden virtual porque son de riesgo o tienen alguna cuestión, van a hacerlo con cámara abierta y micrófono abierto, ¿sí? Tienen que tener esas condiciones dadas y si no las tienen, nos tienen que mandar un mensaje para garantizar esa accesibilidad, ¿sí? Bien, profe, gracias. Bueno, chicos, junten todas las preguntas, la próxima clase es la última que tienen antes del examen. Así que, bueno, nada, que sigan bien, estudien. Gracias. Chao, hasta luego, chicos.